por si es que no llega. Ya. Entonces lo que había anotado en la pizarra, lo que estaba anotando en la pizarra era como la definición de las ecuaciones diferenciales exactas. La forma de las ecuaciones diferenciales exactas es la que voy a resaltar acá en la pizarrita, que son de la forma m de x, y de x más n de x, y diferencial y igual a 0. Si te das cuenta, estas ecuaciones diferenciales son exactamente igual en forma, al menos al inicio, de lo que eran las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, cuando uno se enfrenta a un problema más o menos de este tipo, de una función que depende tanto de x como de y, con respectivos diferenciales de cada una de las funciones por separado, donde no puedo separar variables, entonces o es homogénea o es exacta, cualquiera de los dos criterios. Entonces, ¿cuál es el criterio de que sea exacta? Al igual que cuando era homogénea tenemos un criterio. En el caso de estas ecuaciones en particular, voy a borrar lo que había subrayado, el criterio es el que voy a encerrar ahora en un cuadrado. Este es el criterio de si eso no es exacto. Entonces, si cumple la condición de que las derivadas parciales de m respecto a y de n respecto a x, cruzada, entonces va a ser exacta. ¿Por qué cruzada? Porque en la ecuación original, la ecuación diferencial original, la planteada, tenemos que m es la función que acompaña el diferencial de x, m es la función que acompaña el diferencial de x, y n es la función que acompaña el diferencial de y. Entonces, si m de x es la función, si m de x es la función que tiene como acompañante el diferencial x, entonces se deriva respecto a y. Por eso es una derivada cruzada. En cambio, si n de x es el que tiene el diferencial respecto a y, se deriva respecto a x, porque es una diferencial cruzada. Entonces, cuando yo quiero comprobar si la ecuación diferencial es o no es exacta, lo único que tengo que hacer es derivar cruzado al respecto de cómo están originalmente. O borré otra cosa. Ya. Entonces, si en caso de que se cumpla, supongamos que se cumple el criterio de exactitud, entonces la solución de la ecuación diferencial es f de x, y igual c. F de x, y igual constante. O sea, esto que está acá. Y al ser f de x, y la solución, entonces nosotros tenemos que se cumplen estas dos condiciones, que la derivada parcial de f respecto a x es m de x, y que la derivada parcial de f respecto a y es n de x, y. O sea, esta función solución tiene además asociado así que las derivadas parciales son las ecuaciones que están originalmente en la ecuación diferencial. Un tema de notación que por lo general complica un poco el curso es la notación que está escrita acá arriba. Y yo la dejé encerrada en un circulito, donde estoy haciendo una marca roja. Esta notación es muy clásica de los libros, yo no sé si el profesor José lo habrá puesto así, pero cuando se refieren en los libros al diferencial m, m sub i, se refieren a la derivada de m respecto a y, y cuando se refieren a n sub x, se refieren a la derivada parcial respecto a x. O sea, están hablando de derivadas parciales, y por lo general eso tiende a confundir un poco, porque uno piensa que m de i sería como una función que depende de y, en realidad es la función que es bivariable, m de x, y, que está derivada respecto a una de las dos variables. Entonces, esto, en este caso, si tenemos una ecuación diferencial exacta, tenemos todas estas condiciones que se están cumpliendo. Entonces,
Borraré la definición. Recuerda que esto está siendo grabado, así que después les mando solamente el video para que lo vean. Vamos a resolver en un ejercicio. Entonces, tenemos en el ejercicio 1 tenemos la siguiente ecuación diferencial. 3x cuadrado y cubo con el diferencial de x, más 3x cubo y cuadrado con el diferencial de y. Entonces, para comprobar si esto es exacto o no, si es una ecuación diferencial exacta, tengo que tomar en consideración cuánto valen tanto m y cuánto vale n. Y en este caso, a diferencia de las ecuaciones diferenciales homogéneas, sí importa cuál tome yo como m y cuál tome como n. Siempre, en el caso de las ecuaciones diferenciales exactas, siempre m va a ser el que acompaña el diferencial de x y n va a ser el que acompaña el diferencial de y. Por lo tanto, en este caso, las funciones que acompañan a los diferenciales serían las que subrayé. La que acompaña el diferencial de x es m de x, y, y la que acompaña el diferencial de y es n de x, y. Entonces lo que tenemos que comprobar es si efectivamente la derivada parcial de m respecto a, como m está con el diferencial de x respecto a y, y en el caso de n sería la derivada parcial de n respecto a x. Veamos si es verdad. Ok, la derivada parcial de m respecto a y sería considerar que todos los valores de x son constantes. Por lo tanto, sería en el fondo derivar sacando los valores constantes 3x cuadrado y de y cubo respecto a y. Y en el caso de n sería derivar todos los valores de x, o sea, sacando el 3y cuadrado, que es en este caso lo tomaríamos, lo sumaríamos como constante, y la derivada parcial de lo que depende de x, o sea, de x cubo respecto a x. Sería básicamente eso, respecto a x. Entonces, si resolvemos esta igualdad, nos va a quedar que la derivada de y al cubo respecto a y es 3 veces y cuadrado, o sea, nos va a quedar 9x cuadrado y cuadrado. Y veamos si cumple la igualdad con la otra. En este caso sería 3 por el exponente 3 que baja de la multiplicación de la derivada de x cubo al cubo, o sea, de la derivada de x cubo respecto a x, perdón. Nos quedaría 9 y cuadrado, y en el caso de la derivada sería x cuadrado. Bueno, en este caso si cumplimos el criterio de que la ecuación diferencial sea exacta. Tenemos que vale 9x cuadrado y es igual a la parte derecha que es 9 y al cuadrado x cuadrado. Si acomodamos en el fondo queda exactamente lo mismo. Bueno, de ahora en adelante las derivadas parciales no nos van a servir para nada. O sea, las derivadas parciales solamente nos sirvieron para encontrar si esta ecuación era o no era exacta. En este caso, al encontrar que es exacta y demostrarlo, esto tiene que ir, ustedes tienen que empezar a resolverlo simplemente. No es necesario ocuparlas más. Entonces yo voy a borrar, ya que no las necesitamos. Bueno, ¿cómo empiezo a resolver esto? Ni siquiera empezó a resolverlo, solamente demostré que era exacto. Tomo cualquiera de las dos ecuaciones, puede ser m o puede ser n, y la tengo que integrar. Integrar parcialmente respecto a su diferencial. Cuando queríamos comprobar si era exacta, lo hacíamos respecto a los diferenciales cruzados. Bueno, en este caso, tenemos que hacerlo respecto a sus propios diferenciales. O sea, yo necesito encontrar la función que es solución.
que sería mi función antes escrita f de x, y. Y esta función que es solución va a ser la integral de cualquiera de las dos. En este caso vamos a partir por la integral de la función que acompaña el diferencial de x. O sea, la integral de 3x cuadrado y al cubo respecto a x. Y en este caso, como la derivada originalmente era una derivada parcial, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente integrar parcialmente. ¿Cómo integramos parcialmente? Bueno, asumimos que, al igual que la derivada, que todo lo que depende, que no depende de x es constante, o sea, sería 3 veces y al cubo por la integral de x cuadrado de x. Y entonces f de x, y no sería nadie más que... Se va a dar vuelta un poco la pantalla. Ahora sí. Tenemos que f de x, y... Oh, se me borró. F de x, y no es nadie más que en realidad la integral de x cuadrado es x cubo tercios, con el 3 se van, y me queda que es x cubo y al cubo. Ojo porque de la integral sale una constante de integración, y nosotros al asumir que el valor y es constante, entonces ese constante de integración en realidad no es una constante como tal, sino que es una función que va a depender de la variable. Si partimos con la variable x, entonces es una función que va a depender de la variable y. O sea, por lo general la llaman g. Vamos a poner g que depende de y. Y nuestro trabajo ahora, en este transcurso, es encontrar cuánto vale esa g, cuánto vale g de y. Entonces, ¿cómo encontramos cuánto vale g de y? Nos aprovechamos de un poco de la definición de la ecuación diferencial exacta. ¿Qué decía la definición? Bueno, que si yo derivo f, si yo derivo la solución respecto a y, entonces tendré que esto vale n, de x, y, que era parte de la definición. Si yo derivo la función solución respecto a y, voy a tener n de x, y. O lo que es lo mismo, si yo tomo esta ecuación f de x, y la derivo respecto a y, me va a dar, obviamente estaríamos derivando esta, la derivamos parcialmente respecto a y, me va a dar la derivada de x cubo y cubo, que en este caso, considerando que x es constante, nos va a quedar como 3, no cambié el color, 3x cubo y cuadrado, más la derivada de la función g, que es una función que depende de y, y al no conocerla, entonces me queda como g' de y. Y en este caso tiene que ser igual a n de x, y, que n de x, y, por definición, es, voy a tirar una flecha bien larga, el término que en la ecuación original acompaña a el diferencial de y, o sea, 3x cubo y cuadrado. Vale, entonces de aquí, de esta ecuación, vamos a encontrar cuánto vale g de y, g' de y. Si te das cuenta, en esta igualdad, en la igualdad que vamos a resaltar en verde, en esta igualdad, los términos se cancelan, uno pasa restando, entonces se terminarían cancelando y nos quedaría que en realidad g' de y es igual a 0, lo que implica que g de y es igual a una constante. O sea, en este caso nosotros encontramos que la función g que dependía de y, al menos en este problema sí era constante, efectivamente. No dependía netamente de y, sino que era constante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros después de encontrar g de y, nosotros podremos escribir cuánto vale la función f de x, y. Voy a borrar algunas cositas.
Porque ya encontramos cuánto vale la solución. Al menos encontramos cuánto vale f de x, y. F de x, y, si nosotros reemplazamos en las expresiones que teníamos antes, nos va a quedar como x cubo y cubo más la función g de y, que ya encontramos que era una constante. Y entonces tienden a confundir los alumnos, los estudiantes tienden a confundir encontrar la función con encontrar la solución. ¿Ok? Pero en realidad esta no es la solución, sino que la solución, como lo había escrito al inicio, la solución es que f de x, y tiene que ser igual a una constante. Esta es la solución. Esa que acabo de escribir. F de x, y igual constante. Entonces la solución en realidad sería x cubo y al cubo más la constante de integración, que le voy a poner c sub 1, es igual a la constante, la constante que nos pide la solución, que le voy a poner c sub 2, que en realidad no es nada más que x cubo y al cubo igual a c sub 3, siendo c sub 3 o la constante número 3, la resta de la constante 2 menos la constante 1. Y entonces al final tenemos que la solución de la ecuación diferencial exacta no es más que x cubo y al cubo igual c sub 3. Voy a parar un momento y te consulto. ¿Hasta el momento tienes alguna duda? No, 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 no. ¿Vamos bien? Sí, Ya. busqué voy anotando, por eso estoy tan callado. Ah, bueno. Igual recuerda que voy a grabar esto y después les mando el video. Ya. Entonces, ¿te dejo un rato la pantalla o quieres o No, seguimos? no, 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 sí estoy. Ya está todo anotado. Ya vale. Entonces, seguimos un rato. Voy a borrar la ecuación. Por ahí está la solución. Y escribiremos otra. Un poco más compleja. Esa era de las más simples. Facilita. Sí, era de las más facilitas. Ya. Démosle con 6xy menos 2 y al cuadrado. Más 1 con el diferencial de x más 3x cuadrado menos 4y menos 4xy, perdón, con el diferencial de y es igual a 0. Ya. Entonces, con lo mismo aplicado anteriormente, intentemos resolver esta ecuación diferencial, ¿vale? 6xy menos 2y cuadrado más 1 con el diferencial de x, más 3x cuadrado menos 4xy con el diferencial de y igual a 0. Entonces, tenemos que definir primero cuáles son las funciones m y cuáles son las funciones n. Entonces, en este caso vienen hasta en paréntesis, así que es más fácil. M de x, y sería la que acompaña el diferencial de x, y n de x, y la que acompaña el diferencial de y. Bueno, veamos si es que efectivamente las derivadas cruzadas son o no son iguales. Entonces, la derivada parcial, ahora sí, la derivada parcial de m respecto a, no sé por qué la derivada parcial de m, ahora sí, respecto a, como el m está con el diferencial de x, está respecto a y, y ahí vamos a ver cuánto vale, y la derivada parcial de n respecto a x, para ver si son exactas. Entonces tenemos que derivar respecto a y. En este caso, al asumir que el valor de x es constante, nos va a quedar en la primer término 6x menos 4y. Eso sí, derivamos parcialmente respecto a y. Ahora, si
Si el n lo derivamos parcialmente respecto a x, nos va a quedar la derivada de 3x cuadrado, que sería 6x, menos la derivada respecto a x de 4xy, al asumir que y es constante, nos queda 4y. Bueno, en este caso sí, tenemos una ecuación diferencial exacta, porque se cumple que que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, al cumplirse que las derivadas cruzadas son iguales, solamente decimos que es exacta. Entonces, como es exacta, vamos a empezar a resolverla por el método de resolución de las ecuaciones diferenciales exactas. Y para que tengamos un completo desarrollo de los ejercicios, al menos en esta ayudantía, voy a empezar a resolverlo por el diferencial de y, a diferencia de lo que hice antes, que lo empecé a resolver por el diferencial de x. Entonces, tenemos que f de x, y, que sería la función solución que estamos buscando, va a ser la integral, en este caso, de la función que acompaña al diferencial y, no al diferencial x, o sea, de 3x cuadrado menos 4xy. A un momento que me volví a salir sin querer. Ahora sí. Menos 4xy. 4xy. Obviamente todo esto respecto al diferencial de y. Y en este caso, lo mismo que antes, tenemos que asumir que los valores que no tengan y son constantes, y nos va a quedar que f de x, y no es nadie más que, si integramos 3x cuadrado respecto a y, como el x es constante, nos va a quedar 3x cuadrado y 3x cuadrado y simplemente, que es un valor constante, lo multiplicamos por y, menos la otra derivada, o sea, la otra integral que sería y cuadrado medios por 4x, que sería el valor constante, o sea, 2x y cuadrado. 2x y cuadrado, y recuerda más siempre la constante de integración. En este caso, si nosotros partimos por el diferencial y, la constante de integración tiene que depender de la variable que asumimos constante, o sea, el valor de x. En este caso tendríamos un g que depende de x, no un g que depende de y. Entonces, vamos a aprovechar nuevamente de la definición de la ecuación, que dice que la derivada de f respecto a x no es nadie más que m de x, y. O sea, esta derivada no es nadie más que el término que estoy anotando con la flecha. O lo que es exactamente igual, si yo derivo la expresión 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más g de x, que es la función f de x, y, debería darnos exactamente lo mismo que m de x, y. Veamos. Si derivamos respecto a x, la función original nos va a quedar 6xy menos la derivada de x, 2y cuadrado, ¿cierto? Más la derivada de g de x, al ser una función que no conocemos cuál es, simplemente la dejamos como g' de x. Y eso tendría que ser igual a 6xy menos 2y cuadrado más 1. Bueno, esto simplemente viene de igualar los dos términos, de igualar la derivada y de igualar el m de x, y. Entonces ya tenemos acá, primero que se nos van estos términos, 6xy, se nos van los términos 2y cuadrado, y entonces llegamos a que g' de x vale 1, lo que implica que g de x valga x. La integral de 1 es x. Ok, encontramos cuánto vale g de x, ¿cierto? Y al encontrar cuánto vale g de x, entonces nosotros podríamos borrar este g de x que estoy borrando acá y dejarlo simplemente como el valor que encontramos. Y llegaríamos a la solución f de x, y. Entonces, para ver todo lo demás, ya que ya encontramos cuánto vale g de x en este caso. Y igual a lo que te había comentado anteriormente, la gente piensa que aquí llegó a la solución, pero en realidad la solución es que esta ecuación
o esta función f de x, y está igualada a una constante. O sea, la solución no es f de x, y, sino que es 3x cuadrado y menos 2x y cuadrado más x, o f de x, y, igual a una constante. Esta es la solución. No es f de x, y, sino que es f de x, y igualado a una constante. Si tú quieres empezar a resolver este problema como el primer problema que vimos, o sea, partiendo del diferencial x, tienes que llegar a la misma solución, solo que te va a variar algunas cosas en el fondo. Te van a variar, por ejemplo, la función g, que ya no va a depender de x, sino que va a depender de y, y lo más probable es que esa función g te dé 0 y te dé un valor constante. Porque dependiendo de cuál de los dos caminos elijas, tiene más o menos dificultad algebraica el hacer el problema. Y en este caso, yo elegí el que tenía mayor dificultad algebraica. Ah, no, mentira, elegí el que tenía menor dificultad algebraica porque el otro tenía un término más. Entonces, por eso partí del diferencial de y. Entonces, yo te recomendaría siempre partir por el término o sea, la función que tenga menos términos, o también puede ser que te salgan funciones que sean muy difíciles de integrar de repente. Por ejemplo, yo me mareo un poco con los senos y los cosenos, siempre me ha pasado, con los signos de las derivadas. Entonces, si por ejemplo mi ecuación diferencial exacta depende de senos y cosenos, prefiero evitarla y tomar cualquier otra. Sí, me pasa Entonces, lo mismo. sí, ¿cierto? Es clásico. ¿Alguna duda hasta acá? No, no con esta, no. Ya vale. Esa es la que me quedó duda ayer, fue la de cuando no son exactas. Ya. O Ahora sea, vamos justamente a ver eso. ya. Entonces, ahora de esto. Y vamos a ver una ecuación diferencial que no es exacta. Bueno, las ecuaciones diferenciales que no son exactas, nosotros las podemos reducir. Se llaman ecuaciones reducibles a exactas. Y el criterio que nos va a indicar si se puede o no reducir a una ecuación exacta es el criterio del factor de integración o factor integrante. Entonces, este factor integrante, este factor integrante no es más que una expresión algebraica que tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, tendremos un factor u que depende de x o un factor u que depende de y, que está definido como Euler, ¿cierto? A una integral más o menos grandota. Euler a una integral. ¿Cómo es esa integral? En el caso de que nuestro factor de integración mu dependa de x, es m de y menos n de x, todo eso dividido en n de x, y. Y obviamente esta, al depender de x, tiene que sí o sí ser un diferencial respecto a x. En cambio, el factor de integración que va a depender de... El factor de integración que va a depender de y no es nadie más que el mismo valor. Se me quedó pegada la pizarra. Ahora debería volver. N de x. Sí, ahí volvió. Menos m de y dividido en m de x, y. Respecto a y en este caso. Esto no te lo tienes que aprender, son fórmulas que no son tan triviales, entonces estas fórmulas te las vamos a dar o las puedes tener anotadas, no es necesario que te las aprendas. Bueno, en realidad en este semestre online creo que no es necesario que uno aprenda casi nada de fórmulas, puede tenerla en la mano. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene que cumplir? Tiene que cumplir sí o sí que lo que está dentro de la integral con el respectivo diferencial sea
una variable unidimensional, o sea, que dependa solamente de X o dependa solamente de Y. Ojo con eso. Y es más, la primera expresión, el que voy a subrayar, tiene que sí o sí depender de X. Y el otro tiene que sí o sí depender de Y. No pueden depender de la variable contraria, porque si no, no puedo integrar con el respectivo diferencial. Entonces, necesitamos más o menos tener en consideración ese factor de integración. Con ese factor de integración yo puedo volver la ecuación exacta. Entonces, estas ecuaciones tienen un trabajo un poco mayor, un poco más grande. Voy a poner un ejemplo. Borraré entonces la definición. Voy a borrar el factor de integración que yo me lo sé, así que no debería haber problema. Recuerda que esto va a estar grabado, así que después si quieres lo ves con detención. Espera un momento, por favor. Ya. Vale, entonces la ecuación diferencial que vamos a resolver va a ser la siguiente. No le cambié el color al lápiz. 6xy de x más 4y más 9x cuadrado. Respecto a y. Esta va a ser nuestra ecuación diferencial. Entonces, nosotros vamos y primero comprobamos que la ecuación diferencial no es exacta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver si las derivadas cruzadas son iguales. Primero definimos cuánto vale m y cuánto vale n. O sea, este sería m y en este caso este sería n. Veamos las derivadas cruzadas. Como m depende de x, tenemos que derivar respecto a y. Entonces, la derivada de m respecto a y sería 6x. Veamos la derivada de n respecto al x. El 4i se va, obviamente ese no nos interesa. Ese 4i, al ser derivada respecto a una función que, o sea, una variable que no tiene, entonces queda 0. Y la derivada de 9x cuadrado sería 18x. Al ser 6x, distinto de 18x, o lo que es lo mismo, al ser la ecuación a la derivada de m de y, distinta a la derivada de n respecto a x, entonces no es exacta. Exacta. Y como no es exacta, entonces yo no puedo aplicar los criterios que habíamos utilizado antes. Incluso estas derivadas parciales se parecen un poco, o sea, uno tendería a pensar que multiplicando, por ejemplo, m por 3 obtendría el mismo valor que en n, pero como esta es una ecuación completa, el multiplicar por cualquier valor va a multiplicar ambos términos, entonces tendríamos el triple de m respecto a y el triple de la derivada de n respecto a x, o sea, seguirían sin ser iguales. No son que más o menos se parezcan, igual eso no implica que sea fácil encontrar el factor de integración. Entonces vamos a aplicar definiciones, las definiciones del factor de integración, y para eso tengo que encontrar los términos que nos pide el factor de integración. ¿Y qué término nos pedía el factor de integración? Bueno, este factor nos pedía obtener primero que todo cuánto vale m de y y cuánto vale n de x. Ahora en este caso sí nos van a servir las derivadas cruzadas para algo. En este caso, m de y, lo habíamos calculado recién, la derivada de m respecto a y era 6x, y la derivada de n respecto a x era 18x. Y entonces tenemos que encontrar el factor de integración. Probemos suerte. Por lo general, cuando uno da el ramo, lo que hace es probar suerte, porque no es tan fácil visualmente ver cuál es el diferencial o cuál es el factor. El factor de integración que depende de x es Euler elevado a la integral de m de y menos n de x
dividido en n de x, de x. Veamos si es verdad. Tenemos Euler a la integral de m de i, que sería 6x, 6x, menos n de x, que sería 18x, dividido en la función n, que sería 4i más 9x cuadrado. Si te das cuenta, esto debería depender respecto a x. Solo debería depender de x. En este caso yo no tengo cómo simplificar el i que está en el denominador, el 4i. Entonces ya este factor de integración en realidad no me sirve, porque no es un factor de integración que dependa solamente de x. Y yo no puedo asumir que el i es constante en este caso, cuando estoy aplicando el factor de integración. Entonces ya la derivada que depende de x, o sea, perdón, el factor de integración que depende de x ya no me sirve. Yo no puedo simplificar el i. Entonces, este no sirve. Como no nos sirve, tenemos que encontrar el otro factor de integración. Por un tema de espacio, voy a borrar este de acá. Veamos si el otro factor de integración nos sirve. En caso de que ninguno de los dos nos sirvan, entonces esta ecuación no puede ser reducida exacta. Entonces tendríamos que resolverlo por otro método. Pero como este es el ejemplo, entonces obviamente tiene que servir. Veamos si existe un factor de integración u que dependa de i. El que dependía de i era n de x menos m de i dividido por, el anterior está dividido en n, este está dividido en m de x, y. O lo que es lo mismo, Euler a la integral de 18x menos 6x dividido en 6xy. Y esto tiene que depender netamente de y. Bueno, en este caso sí se nos da. Si nos está dando el que dependa solamente de y. De hecho, 18 menos 6 son 12. Y entonces nos queda 12x arriba. Y abajo nos queda 6xy respecto a y. Entonces, si simplificamos los valores de x, entonces nos va a quedar que el factor de integración u que depende de y no es nadie más que Euler elevado a 2 dividido en i respecto a y, que sería Euler elevado a la integral de 2 partido por i, que es 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de i, este valor absoluto. Hay una constante de integración que en este caso en particular no es necesario ponerla, simplemente se pone 2 logaritmo natural de i. Obviamente ese 2 nos impide transformar esto en la identidad Euler elevado al logaritmo, entonces lo metemos dentro, elevando al cuadrado, y nos va a quedar que esto no es más que nada que i elevado a 2. Entonces tenemos que el factor de integración u, que depende de i, es i cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, que al multiplicar la ecuación original por el factor de integración, esta ecuación se me tiene que volver sí o sí exacta. Ya no nos va a servir de nada todo este trabajo que hicimos algebraico. Para lo único que nos va a servir es para obtener el valor del factor de integración, que en este caso es i cuadrado, para multiplicarlo en la ecuación. Entonces, si multiplicamos el factor de integración en toda la ecuación, nos va a quedar otra ecuación nueva, que va a ser 6x y al cubo de x, ya que lo multipliqué todo por i cuadrado, más 4y al cubo, más 9x cuadrado y cuadrado, todo eso con el diferencial de y. Si te das cuenta, es exactamente la misma ecuación diferencial, la única diferencia es que está todo multiplicado por y cuadrado. Y además, en teoría, esta ecuación debería ser exacta. Comprobemos si efectivamente esta ecuación es exacta o no. Como esta es una ecuación nueva, yo tengo que definir de nuevo cuánto vale m y cuánto vale n, porque estamos trabajando básicamente en otra ecuación diferencial. Entonces, derivemos. La derivada parcial de m respecto a y tiene que ser un valor. En este caso, de nuevo. Ahí sí. En este caso,
al derivar respecto a y nos queda 6 por 3, 18, 18x y al cuadrado. 18x y al cuadrado. Bueno, veamos en el caso de m, cuánto vale la derivada de n respecto a x, la derivada cruzada. Veamos. El 4 y cubo se me va, no tengo nada que dependa de x, y al derivar la otra expresión nos va a quedar 18x y al cuadrado. Perdón, al cuadrado, no al cubo. Ah, bueno, sí, ahora sí son exactas. Los términos de las derivadas cruzadas son iguales. Pero antes, lo que habíamos conversado, lo que yo te había dicho básicamente, era que parecía que solamente faltaba multiplicarlo por 3. Pero en realidad no. En realidad teníamos que agregar un término que dependía de y completamente para que esta ecuación se nos volviera exacta. Pero recién ahora que la tenemos ahí es exacta. Entonces recién ahora que la convertimos, podemos empezar a resolverlo por la misma forma que se resolvían las ecuaciones diferenciales exactas. Ya. Antes había elegido por x, después elegí por y. Bueno, ahora vamos a partir nuevamente resolviendo por la variable x. O sea, por el m. Y tendríamos que la función f de x, y, que es la solución, va a ser la integral de m, o sea, 6x y cubo, respecto al diferencial x. O, como esto es una derivada, o sea, como esto es una integral parcial, en realidad lo que tenemos que hacer es asumir que todos los valores de y son constantes, y nos va a quedar 6y al cubo por la integral de x, que es x cuadrado medios, o sea, 3x cuadrado y al cubo. 3x cuadrado y al cubo más una constante g que depende netamente de y porque yo asumí que el valor y era constante. Ya. Ahora, nos vamos a aprovechar nuevamente de la definición y dice que la derivada parcial de f respecto a y tiene que ser sí o sí n de x, y. O lo que es igual, derivo la solución, o sea, el f de x, y al que acabo de llegar, la derivada de x cuadrado y cubo respecto a y es 9x cuadrado y cuadrado. Y cuadrado, perdón. Ah, me volví a quedar feito. No importa. 9x cuadrado y cuadrado más la función g, que al no conocerla simplemente la dejamos como g' de y, tiene que ser igual al n de x, y, que sería la ecuación, no, perdón, la función por la que nosotros no partimos, o sea, la función que está multiplicando al diferencial de y en la ecuación original, que sería 4y cubo más 9x cuadrado y cuadrado. Bueno, si hicimos todo el proceso bien, creo que te has dado cuenta en realidad que cuando lo hagamos todo, al menos un término se nos va a ir, o sea, este término 9x cuadrado y cuadrado se nos va. Y obviamente al ser g una función que dependa de y, no puede tener dentro de su definición la variable x. Así que siempre, 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 si hicimos bien el ejercicio, cuando lleguemos a g' que dependa de y, tienen que irsenos todos los términos que dependen de x. Y si partimos al revés, si partimos por y, perdón, entonces cuando lleguemos al g que depende de x, se nos tienen que ir todos los términos que dependen de y. Bueno, en este caso, g de y sería la integral de 4y al cubo, que si integramos nos va a quedar y a la cuarta. Y aquí encontramos el valor g de y. Entonces podemos volver a escribir la función f de x, y. Voy a borrar acá lo que está adelante. Y voy a escribirla. Sería 3x cuadrado y al cubo más g de y, que sería y a la cuarta. Ahí tendríamos nuestra función f de x, y, por que todo lo demás. Ah, bueno, si tenemos la función f de x, y, entonces fácilmente podemos escribir la solución. La solución
la solución no es nadie más que f de x, y igual c, o sea, 3x cuadrado y al cubo más y a la cuarta igual a una constante. Y ahí tendríamos básicamente nuestra solución de la ecuación. Ojo que esta solución es solución tanto de la ecuación a la que nosotros transformamos como solución de la ecuación original, porque en el fondo son la misma ecuación diferencial o son equivalentes. La única diferencia es que en la que nosotros partimos, que la tuvimos que transformar a exacta, le faltaba el término y cuadrado, pero si a la segunda ecuación, o a la que es exacta, tú le divides todo por y cuadrado, te va a quedar la primera ecuación. Entonces al final no es necesario resolver de nuevo otra ecuación, sino que esa solución es de los dos. Y, ojo con otra cosa, puede tener un problema simplificar cosas, porque si ustedes en su afán de intentar transformar la ecuación diferencial en una más fácil, empiezan a simplificar términos, es muy factible que simplifiquen el factor de integración. Y si simplifican el factor de integración, entonces van a llegar a una ecuación que no es exacta y van a tener que encontrar ese factor de integración con la fórmula que acabamos de aplicar. Y no tiene ningún sentido si partimos de una ecuación que era exacta, la transformamos a una que no era exacta, para encontrar ese factor de integración. No tiene lógicas. Entonces, Claro. necesitamos sí o sí comprobar si es exacta antes de empezar a simplificar cosas. No sé si te quedó más claro o un poco más Sí, claro con este ejemplo. no sé, ahora sí me queda más claro. Largo el ejercicio, bueno. Sí, tienen harto trabajo algebraico este ejercicio de exacta. Bueno, en vista de que aquí tenemos la solución. En vista de que la universidad solicitó que las clases duraran solamente 1 hora, lo vamos a dejar hasta acá. Ok. Y por correo a ti y a Tomás les mando el video una vez que se renderice y todo el tema en Zoom, ¿vale? Ya, bacán. Ya, nos vemos el próximo sábado. Que tengan buena semana y Ya, pues, tú igual. que vaya bien. Hasta luego. Chao, hasta luego, cuídate.